Bien, bueno, me había referido en el video pasado, me había referido a esta palabra texto, ¿no? Y al texto como ese espacio en el que se encuentran un autor y un lector y dialogan entre sí. Y finalmente este es el gesto que moviliza el conocimiento. O sea, tiene que haber un autor y un lector, tiene que haber un texto evidentemente en medio de ellos, para que la historia pueda seguir fluyendo, ¿no? Alguien que dice y alguien que interpreta, alguien que toma partido por un lado y alguien que toma partido por otro, para que se desarrollen las guerras, si se quiere, y que con eso se desarrolle la historia, ¿no? Y el texto es lo que, a mi modo de ver, y a modo de ver de muchos, en verdad, por ejemplo, de la filología, es lo que da cuerda al movimiento del tiempo histórico, ¿no? Son los textos los que nos hacen dar cuenta de qué el tiempo ha sucedido y de qué el tiempo ha pasado. Por eso siempre se habla de los que escriben la historia, ¿no? Como si la historia realmente no sucediera, los hechos no sucedieran, hasta que no los ponemos en molde, en texto. Molde era la palabra para texto en el siglo XVI, que lo utilizaba Bartolomé de las Casas, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a hablar del texto, efectivamente, pero desde el lado de la escritura, ¿no? Vamos a hablar del texto poniéndonos en los zapatos del que efectivamente va a producir un texto y va a producirlo y va a estar durante algunas semanas tratando de ver sus diferentes dinámicas y las diferentes formas que puede tomar, ¿no? Pero antes quisiera referirme quizás de manera muy breve al origen de esta palabra texto, y quizás va a terminar con eso también el video, porque me parece que finalmente nos va a hacer volver sobre algunos asuntos que probablemente son más temática de composición, ¿no? La redacción, la ortografía, etcétera, pero que vale la pena recordarlos por un momento también, ¿no? Texto viene de la palabra textus, ¿no? Obviamente del griego, y del griego antiguo además. Es una palabra que ya la vemos funcionar en la Ilíada y sobre todo en la Odisea, ¿no? Y textus se refiere al tejido de la palabra, al tejido. Es un tejido en el sentido más arcaico, o en su sentido más arcaico, en su origen etimológico, ¿no? Es bien interesante esta idea de tejido o del texto, de la escritura como un tejido, ¿no? Ustedes recuerden que en la Odisea hay dos personajes muy importantes, ¿no? O dos personajes que de alguna manera están en un contrapunto o están en dos lugares opuestos. Ulises o Odiseo, el que viaja, ¿no es cierto? Y Penélope, la que se queda, ¿no? Su mujer, al mismo tiempo. Y mientras a Odiseo nosotros debemos sortear todo tipo de inconvenientes y calamidades previstos por los dioses, le vemos a Penélope por su parte sortear todo tipo de amantes a través de un mecanismo bastante interesante, ¿no? Que es el tejido de una prenda infinita que a la misma vez vuelve a destejer, ¿no? Entonces la idea de la escritura y la idea del texto y la idea de tejido, de este trabajo minucioso con las manos y de un trabajo además sistemático y de un trabajo hasta cierto sentido muy exigente, por lo menos en términos del aprendizaje y de la minuciosidad, están muy relacionados ya desde la antigüedad, ¿no? Casi podríamos afirmar en un ejercicio de interpretación, ¿no es cierto?, que es un poco delirante, es cierto, que es el tejido de Penélope lo que hace que la Odisea pueda continuar con su historia, porque es mientras ella continúa tejiendo y destejiendo que la posibilidad del encuentro entre los amantes, entre los protagonistas fundamentales de esta tragedia y de este canto también, puedan encontrarse.
Si ella deja de tejer, esa posibilidad termina automáticamente. No importa que Ulises se bata a duelo con los dioses a carne viva, la historia queda cancelada si se termina el tejido. Si se termina la escritura, queda cancelada la historia, ¿no? De alguna manera. Entonces la escritura es, a mi modo de ver, también una manera de mantenernos vivos y de mantener dando cuenta del hecho de nuestra existencia, ¿no? Que ya bastante compleja es. Y para eso quisiera un poco mencionar alguna cosa sobre el texto asignado para esta semana, o uno de los textos asignados para esta semana, que es este poema bellísimo realmente que yo usualmente utilizo para las clases que doy de poesía, las clases que di de poesía en la universidad, ¿no? Y se llama Porque escribí, ¿no? Qué texto interesante, qué poema interesante. Me gustaría que reflexionemos sobre este texto en estas semanas y que también hagamos un ejercicio de interpretación riguroso, ¿no? Hay un verso que me interesa revisar de manera más concreta para no irme tanto por las nubes, ¿no? Y es un poco este verso que dice: otra mujer se arrodilló o se puso de rodillas ante mí, a otra mujer enamoré en otro mundo a mis pies, ¿no? El verso es algo así, yo lo estoy citando evidentemente de manera vil y muy traidora, ¿no? Aunque no necesariamente, digamos, esté desviándome mucho de la idea. Otra mujer cayó en otro mundo a mis pies. ¿Qué significa este verso? ¿Qué podemos entender después de esta enunciación de Enrique Lin, que después termina concluyendo porque escribí estoy vivo, ¿no? O que termina con esta afirmación, digamos, tan poderosa, ¿no? Tan lapidaria incluso, ¿no? Y lo que yo podría decir es que hay una especie de conciencia de Enrique Lin, hay una conciencia, una lucidez del poeta chileno, en donde tiene completamente claro el hecho de que el dominio de la escritura y el dominio de la vida son dos planos que, aunque están íntimamente implicados, también son planos absolutamente diferentes, ¿no? Y que mientras la escritura, esto de que escribí estoy vivo, recuerden que es un poema de la escritura, funciona de cierto modo, la vida real de la cual se aleja tiene otras reglas con las cuales opera, ¿no? De modo que este tipo de, digamos, de diferenciación que hace el poeta pueden resultar muy interesantes para plantear el hecho de que la escritura tiene reglas propias que la hacen funcionar y que sin esas reglas no funciona, ¿no? Que hay algo muy interesante de la escritura y de la literatura como actividad, un poco para contrastarla de la escritura académica, aunque en eso se parecen. Yo, como les planteé en la anterior clase, para mí la escritura académica tiene mucho de escritura creativa, ¿no? Volveré sobre esto en la siguiente clase. Pero me parece que aquí está esta cuestión de la literatura o de la escritura más creativa o de la poesía, en donde ocurre el fenómeno cuando te hace dar cuenta de que el lenguaje tiene sus propias reglas y de que cada discurso, además, el literario y el creativo y el académico y el filosófico y el jurídico, tienen además entre sí diferentes reglas. Porque el poeta es aquel que quiere comentar el mundo, pero para hacerlo tiene que distanciarse de ese mundo, digamos, tiene que encerrarse en esa experiencia, digamos, que a Lin le hace preguntarse si es que en verdad vivió
Al final responde que sí, pero vivió en otro lado, ¿no? Otra mujer cayó en otro mundo a mis pies. Una mujer cayó en otro mundo a mis pies, ¿no? El dominio de la escritura, el dominio de la realidad, son dos dominios distintos. La escritura tiene sus propias reglas. ¿Qué reglas? ¿No? Para empezar, el lenguaje, que es la materia prima de la escritura, es de característica metafórica, ¿no? Entre el lenguaje y la cosa que la palabra quiere señalar o quiere explicar, existe realmente un abismo, ¿no? El árbol y la palabra árbol no son lo mismo. En la palabra existe una naturaleza simbólica inalienable que siempre debemos considerar, ¿no? Y esta es la naturaleza del lenguaje. Por ahí Octavio Paz diría en algún momento que la poesía no es nada más que el lenguaje erguido o el lenguaje que quiere volver sobre su naturaleza primera, que es metafórico, ¿no? Porque la metáfora siempre señala algo más, no es la metáfora en sí misma, ¿no? Y esta es la poesía, sin embargo. Para Paz, la poesía y la escritura creativa y el poema que acabamos de leer de Enrique Lin tienen la función de constantemente reflexionar sobre la naturaleza del lenguaje. Y en ese sentido es radical, es un lenguaje extremo y es un lenguaje siempre impreciso, por lo menos lo más imprecisamente posible de la realidad, para volver al precepto primario de Aristóteles en su Poética, ¿no es cierto?, en donde afirma Aristóteles, un poco refutando la tesis de Platón. Platón decía que los poetas siempre mienten. Aristóteles decía que es un malentendido realmente de Platón, porque el poeta o la poesía no dice o no representa el mundo tal como es, sino tal como debería ser, ¿no? Y esta es la radicalidad de la escritura poética. Nosotros estamos en otro plano de la escritura, y es en el que justamente nos vamos a poner a reflexionar y a tratar de contrastar en esta semana a lo largo de estas sesiones que siguen. Y tiene que ver con la escritura académica. ¿Cuál es el objetivo de la escritura académica? Y el objetivo de la escritura académica, ciertamente, es no solamente la de construir conocimiento, sino la de transmitir ese conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Nos preguntamos entonces. Ya nos estamos metiendo en una discusión filosófica bastante más oscura de la que preví cuando estaba planeando esta clase. Pero para ponerlo de modo bastante somero y bastante general, el conocimiento es cualquier producto individual y social de la razón, ¿no? La escritura académica apela a la razón, apela al diálogo, apela a la posibilidad de que dos personas, cuando están hablando, puedan entender lo mismo y puedan crear un puente de conocimiento donde sepan que están hablando de lo mismo, ¿no? Este no es el caso de la poesía, porque como podemos advertir, y seguramente veremos esto en los foros, la interpretación solo del poema de Lin ya va a causar diversas confrontaciones, en donde las discusiones que se vayan formalizando no van digamos, a ser diáfanas, ni van a ser fluidas del todo, van a chocar, se van a contradecir. Este no es el objetivo de la escritura académica. Aunque el objetivo de la escritura académica no necesariamente es el acuerdo tampoco, porque podemos estar en desacuerdo en los argumentos. En lo que no podemos estar en desacuerdo es en el significado de las palabras, ¿no? La escritura, el lenguaje, a diferencia del lenguaje poético, el lenguaje en la escritura académica tiene que ser lo más neutro y lo más claro posible y lo menos susceptible que se pueda a la interpretación. Es decir, tiene que abandonar lo más que pueda su naturaleza metafórica, ¿no? Es decir, evitar cualquier uso de términos coloquiales, por ejemplo, ¿no? No podemos poner estaba full caro el dólar y por eso se produjo la dolarización, ¿no? Este tipo son idiomáticos, solo lo entendería un ecuatoriano, ¿no? El lenguaje tiene que ser diáfano, tiene que entenderse en líneas bastante generales, ¿no?
tenemos que utilizar el uso de metáforas o del lenguaje figurado, del lenguaje poético, ¿no? Porque siempre se prestan interpretaciones y es impreciso. Esto es una pregunta que va de cajón en un examen de medio semestre, ¿no? Es un lenguaje que tiene que ser lo más preciso posible, que tiene que tener cuidado con la adjetivización extrema o la adjetivización, sobreadjetivización de los elementos que se vayan presentando en el ensayo. El lenguaje tiene que ser claro y directo, ¿no? Y por eso me interesa tanto la palabra texto como tejido. Porque en la escritura académica como en la escritura creativa hay que tener también la minuciosidad, antes la conciencia de saber en qué tipo de discurso estamos inmersos. Una vez que sabemos en qué tipo de discurso estamos inmersos, debemos tener la paciencia y la rigurosidad para saber cómo se va construyendo ese discurso. El lenguaje dentro de un discurso académico, de un ensayo académico, no se comporta de la misma manera que en un poema como el que acabamos de leer, ¿no? Las dos características principales en el lenguaje académico, en el ensayo académico, son la claridad, el hecho de que sea claro y de que sea directo. Para esto hay algunas estrategias que las voy a mencionar brevemente a manera de conclusión de esta clase, y tiene que ver con escribir oraciones cortas, con tener un buen uso de los signos de puntuación, con utilizar correctamente los conectores. Los conectores son los que arman las relaciones entre las ideas, arman las relaciones entre las palabras. Las relaciones pueden ser de distintos tipos, ¿no? Evitar el uso de metáforas, oraciones cortas, yo ya lo había mencionado, ¿no? Y sobre todo, una característica fundamental, que antes de escribir un párrafo, antes de escribir una oración en el contexto de un ensayo académico, tengo que saber de antemano exactamente qué es lo que voy a decir. Tengo que pensar y después escribir, no viceversa. No a través de la escritura averiguar qué es lo que quería decir, ya es demasiado tarde, ¿no? Y para esto, como un consejo para sus trabajos, les diría que en el caso traten de, antes de escribir el ensayo, hacer un esquema del ensayo, saber qué van a escribir en el primer párrafo, y a la vez en el primer párrafo, el introductorio usualmente, qué idea van a escribir, cuál es la idea central, y rodear esa idea central de ideas complementarias, ¿no? Hacer una especie de guión en el sentido más cinematográfico de la palabra. Tener claro lo que se va a decir antes de escribir, ¿no? Y en el momento de la escritura tomárselo también con la minuciosidad, ¿no es cierto?, del tejido, ¿no?, que se juega su efecto muchas veces en los detalles, ¿no? Por supuesto, está de más decir que tengan mucho cuidado con la ortografía, y para esto es muy recomendable que siempre revisen su ensayo inmediatamente después de escribirlo, ¿no? Con nos vemos la próxima semana.